no tengan Biblia, pueden ver la pantalla. Ezequiel significa fortalecido por Dios o la fortaleza de Dios. Lo habían logrado los israelitas. Habían sido llevados al cautiverio. Tal vez ustedes no entiendan eso. A lo lejos habían sido traídos a Babilonia. Es terrible esta situación. Imagínense estar acercándose al lugar a donde vas a estar cautivo. Había habido advertencias tras advertencias de no hacer lo que ellos seguían haciendo. Aquí en Ezequiel 18:1 dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Vamos a ponernos cómodos esta tarde, esta mañana. ¿A quién de nosotros les gusta comer? ¿No? Hay gente que tiene hasta, cambia de modo el pose como cuando van a comer. Los mexicanos tienen un dicho por ahí en Mexicolandia que dice que al dragón se le conoce cómo agarra el taco. Y como decía el varón que pasó a orar, estás ante un Dios vivo que te va a dar de comer su palabra, la palabra de Dios. Tal vez no lo veas de esta forma, tal vez no te saborees, pero es algo muy rico de comer, la palabra de Dios. Aquí encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos el Evangelio, la gloria de Dios. Encontramos el Evangelio y a través de este capítulo 18 vamos a ver diferentes facetas, diferentes puntos. ¿Eres salvo? ¿Eres tú una ayuda para el Evangelio? ¿Trabajas para la salvación de otros? Esa grande relación que existe entre Cristo y su pueblo, o esa relación que existe entre la santidad y el poder de Dios para hablar de su evangelio. ¿Procuras tu salvación? ¿Cuidas tu salvación? A Dios sea toda la gloria. Aquí tenían un proverbio, los israelitas. La nación de Israel había sido convidada del poder de Dios. Dios los había escogido porque eran la más débil de las naciones, para demostrar su poder. Pero cuando ellos rechazaron, ¿quiénes fueron injertados? Pero no porque seamos especiales, no, porque Él es especial. Todo lo contrario. A mí me fascina cuando, si ustedes conocen a otras iglesias que mandan publicaciones para que asistan a los servicios, siempre nuestros mensajes de invitación es: arrepiéntete, acércate a Cristo. Y vemos que las demás iglesias es ven por tu bendición,
levanta tu mano. Hay un mundo de diferencia. Este capítulo contiene una respuesta a una objeción de los judíos al trato de Dios con ellos de manera providencial. La objeción se va a expresar en este proverbio de uso muy común para ellos. ¿Qué queréis decir cuando usas este proverbio acerca de la tierra de Israel? Los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto se les dijo a los judíos en Babilonia, quienes usaron el siguiente proverbio. Ahora, este proverbio, según los historiadores o según los teólogos, había sido usado por dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Pero algo tenían en común las tribus de Israel, que ellos culpaban a sus antepasados por su pecado, por la forma en que vivían ahora. Esta indicación apunta a que no tenían una causa justa o una razón verdadera para hacer el uso del proverbio. Se habían justificado a sí mismos. ¿Han visto gente así? Que dicen, no, si yo no fui, fue fulano el que lo hizo. Fueron mis padres el que hicieron esto. Fueron ellos. Y yo tengo las consecuencias de esta situación. Las tribus de Israel se estaban justificando a sí mismos usando este proverbio. Y al Señor va a indicar que esto no le gusta, no es de su agrado. Las 10 tribus pecaban a Jeroboam por sus pecados, y las 2 tribus de Judá y Benjamín a los pecados de Manasés. Ezequiel 18:3. Vivo yo. ¿Quién puede declarar eso? Declara el Señor Dios que no volveráis a usar más este proverbio en Israel. ¿Quién es el único que puede jurar por sí mismo? Solamente alguien que sostiene todo, alguien que es completamente autosuficiente. El Señor jura aquí por sí mismo que no hay nadie más por el cual podía haber jurado. Cuando Él llama a Abraham, Él juró por sí mismo porque no había algo mayor. La promesa de Dios es segura. Fíjense qué bonito, y esto lo dice en la Biblia de las Américas, y este es el título que tiene: la promesa de Dios es segura. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Hermanos, la persona que cantaba decía que la gracia era ese puerto seguro. ¿Quién es el dador de la gracia? ¿Quién ha dado la gracia a los suyos? Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Escuchen, vean lo que dice el versículo. Todas las almas son mías. El Padre de los espíritus está diciendo esto. ¿No es Él el Padre de los espíritus?
Todo es mío, todo es mío, dice el Señor. Como dicen los jóvenes por allá, obvio, ¿verdad? ¿No dicen así? Obvio. Son propiedad suya, son su dominio. Todas estas almas son responsables ante Él. Son responsables ante Él. Tanto el alma del Padre, tanto el alma del Hijo, son suyas, declara el Señor, y serán juzgados imparcialmente por Él, por Él. El alma que pecare, esa morirá. Y hemos estado, por alguna razón, hemos estado predicando aquí en este lugar sobre la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Un teólogo dijo: serán separados de la presencia de Dios y soportarán su ira por toda la eternidad. Ezequiel 18:5. Pero si el hombre es justo y hace lo que es lícito y recto, y yo le agregué esta parte de la Biblia de las Américas, practica el derecho. Mi pregunta es esta: ¿eres salvo? Si el hombre es justo y hace lo que es lícito y recto, si un hombre es justo, no por sus hechos, sino por los hechos de alguien mayor, no por sus hechos, pero legalmente justo, declarado de una manera forénsica ante Dios como alguien justificado. Como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O el que no sabemos de memoria, Romanos 3:23, ¿verdad? Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero evangélicamente, me encanta esa parte, evangélicamente, por Cristo su pueblo es declarado justo. Por la imputación de la justicia del Santo de Israel. Gloria a Dios. No por algo que tú hayas hecho, sino porque algo que Él hizo. Y este justo del que está hablando aquí tiene un principio de gracia y santidad obrando en él. Este justo tiene una nueva naturaleza, tiene un principio de santidad obrando en él. Hermanos, ha nacido de nuevo. Ha habido un cambio. Dios, lo que parecía roto, descompuesto, muerto, Dios lo ha revivido. Dieciocho 6. Y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni se amancillare con la mujer de su prójimo, ni se acercare a la mujer durante su menstruación. En los siguientes versículos, el profeta va a describir a un hombre justo ante los ojos de Dios. El hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero al interés, ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. 19, el 9 dice, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente, ese justo
ciertamente vivirá, declara el Señor Dios, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese es justo. Anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese es justo. ¿Cuántos de ustedes sabían esta mañana que se iban a presentar ante un Dios vivo? Es bíblico eso, ¿no? Que iban a estar ante la presencia del Señor y de sus ángeles, y te lo puedo mostrar con la Biblia. ¿Y cuántos de ustedes prepararon su corazón? Prepararon su corazón con humildad y con agradecimiento, porque sabían que venían a darle la gloria al Señor. Este hombre anda en los estatutos y ordenanzas, obrando fielmente, y el Señor lo declara justificado. ¿Te das cuenta lo difícil de la situación? No miren, dijo el que oraba, no miren al que va a dar la palabra, es uno más. Vean a Dios. No vean a este pequeño hombrecito. En los siguientes versículos, el profeta describirá a un hijo pecador, si engendrare a un hijo ladrón, derramador de sangre, un hijo violento que derrama sangre y que hace cualquier de esas cosas a un semejante, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, come en los santuarios de los montes, se acuesta con la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación, presta al interés y exige con usura. Pero si este justo engendrara un hijo pecador, como lo describimos anteriormente, ¿vivirá? Esto es la palabra de Dios. ¿Vivirá? Y eso es lo que pregunta el Señor. ¿Vivirá? Y la respuesta está ahí en la Biblia. No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Él será responsable. Hermanos, la gracia no se transmite por generación natural. ¿Qué padre ha de ser haber nacido en un hogar cristiano y tener a padres derramando sus lágrimas por tu salvación, preocupados de dónde vas a pasar tú la eternidad? Pero nada más podemos orar. La gracia no se transmite. La maldad sí. Oh, sí, sí. Somos malos por naturaleza. En pecado me concibió mi madre. Dios, qué difícil para un mundo que piensa que son buenos, si no le hace daño a nadie. No, la gracia no se transmite por generación natural. El pecado sí. Ezequiel 18, del 14 al 18. Mas he aquí, si engendra a un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo, no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, no levanta sus ojos a los ídolos, no se acuesta con la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no retiene la prenda, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos, ese no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá.
el capítulo 18 se empieza a repetir y empieza a decir las mismas cosas. Pero algo que está diciendo muy claro el Señor es que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, ni los padres pagarán por el pecado de los hijos. Como nota, la gran alta o la gran tasa de divorcios que había en Israel era terrible. Pensaríamos que no sería así en el pueblo escogido por Dios. Pero no, el pecado era abundante. Y por eso había tanto adulterio. Los hombres era algo terrible en el pueblo de Israel. 18-19. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. Gloria a Dios. En el 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El hijo no será castigado por los pecados del padre. Ahora, quiero que sepan que este mensaje era para el pueblo de Israel. Sabemos que la nación de Israel, esto significaba primeramente en un plano terrenal. La justicia del justo será sobre él. Vamos a ver un ejemplo. En Isaías 3:10 dice, a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Pero para nosotros es diferente que la nación de Israel. Para nosotros esto es en un plano eterno. Esto es viendo hacia la eternidad. Las promesas que tiene el Señor para nosotros no las vamos a canjear en esta tierra, muchas de ellas. Las promesas que tiene el Señor para nosotros son para la eternidad. Y prefiero yo canjearlas en la eternidad que canjearlas aquí, donde las cosas son temporales y se acaban. Se acaban. Los mejores robles se caen. Los mejores robles son derrumbados. Prefiero que el Señor me dé sus promesas allá con Él. En el 21 dice, mas si el impío se apartare de todos los pecados que ha cometido y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si el impío se volviera de todos sus pecados que ha cometido, si verdaderamente se arrepintiera de ellos y los abandonara por completo, si el impío se arrepintiere, si el impío volviere de todos sus pecados, ¿de cuántos pecados? Sin temor a equivocarme. Tú que estás sentado en esta sala, tú sabes cuál es el pecado con el cual tú batallas. Sin temor a equivocarme, tú sí lo sabes. Aquí no hay ignorantes en esta situación. El problema es que lo acariciamos. Ven para acá, papito. Siéntate. Si se arrepintiera de ¿cuántos pecados? De todos. No podemos poner esto en juego, hermanos. Hay una salvación que cuidar. No se puede acariciar. No se puede retener el pecado. Tú, hermano, para tener excusas tenemos unos libros así. No, es que yo, tú. La orden es orden. La palabra de Dios. Es por eso que cuando los católicos empiezan
argumentar algo y tú les dices, crees en la Biblia que es la palabra de Dios, ya no tienen defensa. ¿Qué pueden hacer? ¿Crees que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios o no lo crees? Caso muy famoso, el pastor John MacArthur con el gobernador del estado de California. Una pregunta nomás le hizo el pastor. ¿Cree usted dice que es católico, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué entonces no hace lo que dice la Biblia? Tenemos muchas excusas. Bien, 22. Todas sus transgresiones que ha cometido no le serán recordadas en su justicia que ha hecho. En su justicia que ha hecho vivirá. Así que fíjense lo fabuloso que es nuestro Señor. Y eso lo han escuchado ustedes 10,000 veces, pero vale la pena repetirlo para su gloria. El Señor es omnisciente, conoce todas las cosas, lo presente, lo pasado y lo futuro, y conoce todos los pecados que has hecho. Pero si estás en Cristo verdaderamente, esos pecados no están contra ti. Bien, no es como que se le olvidó al Señor, no. Como dijimos en la enseñanza el miércoles, es que fueron clavados en la cruz. Se los dieron el Señor Jesucristo pagó por su pueblo. Y he ahí la pregunta, he ahí la línea delgada, he ahí en el contrato las letras pequeñitas. ¿Eres su pueblo? No sé. Ezequiel 18:23. Tengo algún placer en que mueran los impíos, dice el Señor Dios, y que no se vuelva de sus caminos y viva. Tengo algún placer en que mueran los impíos, dice el Señor, y que no se vuelva de sus caminos y viva. Ahora, es muy cómodo como creyente estar sentado en esta silla donde el Señor nos ha llenado de bendiciones, y es un privilegio, o gozar del privilegio de ser hijo de Dios. Y tú dices, ellos son pecadores, yo no. El problema consiste en que el Evangelio se nos ha dado para transmitirlo, no para guardarlo. Y el Señor lo va a declarar en su palabra que Él no tiene placer en que mueran los impíos. Dice el Señor, y que no se vuelvan de sus caminos y vivan. Ahora, ¿tú eres salvo? Gloria a Dios. Pero ¿cómo serán salvados los demás? Todo el mundo sabe la escritura que vamos a leer. Todos, yo estoy seguro que todos en esta sala la han escuchado, no una vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo clamamos entonces? ¿Cómo clamas a un Salvador para que te salve si no crees en ese Salvador? ¿Cómo puedes tener fe en ese Salvador si nunca has oído hablar de Él? Hermanos, somos culpables de eso. Todos los que estamos aquí en esta sala nos callamos la boca. Así es. De nuestra boca no sale la situación que Cristo es el Señor. No lo hacemos.
Lo hacemos con unos y no con otros. Lo hacemos cuando nos sentimos confortables y donde nos van a apedrear no abrimos la boca. Tenemos terror. Tenemos terror porque nos van a sacar. Porque vamos a ser los apestados. Y no vas a oír hablar de Él al menos que alguien te hable de Él. Y no hay predicador al menos que alguien envíe al predicador. En una ocasión, el doctor Sproul estaba en el seminario. Dios nos ha mandado hombres como ustedes y hombres como el doctor Sproul para predicar el Evangelio. ¿A poco creen que ustedes están aquí cómodos? ¿O se les ha acercado a la Biblia para que la tengan en su casa ahí empolvada? Y el doctor Sproul estaba en el seminario y estaba tomando una clase con un doctor, el doctor Gessner. Y el doctor Gessner le dijo: ok, alumnos, caballeros, tengo una pregunta para ustedes. ¿Es cierto que Dios ordena soberanamente la predestinación? Dios sabe exactamente el número y quiénes van a ser salvados. La pregunta entonces es: ¿por qué estamos involucrados en el Evangelio? Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, y Dios ya sabe cuál es el número, y los conoce por nombre, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué hacemos evangelismo? El doctor Sproul era un alumno en ese momento. Y él cuenta esa historia y dice que el grupo era bastantito, y él estaba sentado, si no me equivoco, a la derecha, y empezaron a preguntar por el lado izquierdo. Le preguntaron al primero, no supo. Dijo: de aquí a que lleguen, no creo que lleguen conmigo. Te ha tocado, ¿verdad? Te ha pasado en la escuela. Y dice que él se empezó a sentir como esos diálogos de Platón, en las cuales había ese diálogo y los pequeños mortales estaban dando unas respuestas, pero ese era el momento en que Sócrates iba a brillar, iba a dar. Hasta que le tocó a él. Bien, señor Sproul, ¿cuál es su opinión en la pregunta? Así que vino a mí, me estaba retorciendo, traté de contestar y dije: estoy seguro de lo que voy a decir no es algo tan rebuscado, doctor Gessner. Sé que hay algo mucho más profundo que debe ser la respuesta a esta pregunta. Pero una razón por la cual somos llamados a evangelizar, a predicar el Evangelio, es porque Cristo lo ordenó. Él describe esa experiencia que se empezó a hacer chiquitito. Y el doctor Gessner, que seguramente tenía un sentido de humor muy parecido al doctor Sproul, empezó a sonreír de una manera diabólica. Y le dijo: claro, el Salvador de tu alma, el cual ha ordenado todas las cosas, también ha ordenado que se predique el Evangelio. Pero él dio, y dice el doctor Sproul, que él dio una razón, y esta razón que él dio estuvo con él toda su vida. Escúchenla. Dijo que la principal razón
por la que hacemos evangelismo a la luz de la soberanía de Dios es porque Dios es soberano. Gloria a Dios. La principal razón por la cual hacemos evangelismo a la luz de la soberanía de Dios es porque Él es soberano. Dios no solo ha decretado soberanamente el fin, es decir, la meta, el final de la redención de las personas, sino también ha decretado soberanamente los medios hacia ese fin. Qué maravilloso, ¿verdad? Él ha decretado los medios. Él ha escogido la locura, la necedad de la predicación, del evangelismo, para que muchos vengan al arrepentimiento de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hermanos, tenemos esa oportunidad de formar parte del reino. No sé si ustedes lo ven así, pero no sé si se acuerdan algunos de ustedes el día que el Señor pescó a algunos de ustedes y lo trajo y abrió sus ojos y pudiste ver la luz. Hermanos, ¿qué fue lo que te predicó? El Evangelio. Hermanos, la necedad, la locura para los hombres. ¿Saben lo preocupante que es la situación? Tenemos una iglesia pequeñita. ¿Cuántos entienden esta situación? Veamos, hermano, no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Hermano, pienso en el Evangelio. Pienso en lo inútil que soy y lo poco que hago. Wow, gloria a Dios. Has nacido de nuevo. Hay una preocupación en tu vida por las almas perdidas. ¿Acaso Dios se complace en la muerte del impío? Te pregunto, ¿se complace Dios en la muerte del impío? No. Ahora, ¿Dios nos necesita a nosotros para la predicación? A ver, ¿Dios nos necesita a nosotros para la predicación? ¿Quique, nos necesita? No necesita a nadie, cero. Dios puede hacer la obra, no necesita de ninguno de nosotros. Él es más que suficiente. Pero Dios nos ha convidado, esta situación. Él puede hacerlo sin ti, pero Él ha elegido hacerlo contigo. Entonces vemos aquí que el evangelismo es ante todo el deber de todo creyente. Ustedes no se cansan de las lógicas humanas de que... ¿Han escuchado esto en algún lugar? Esa es responsabilidad del pastor, ¿no? Esa es la responsabilidad del pastor, que él lo haga. Hermanos, no es así. Si el Señor en su gloria, en su poder, en su majestuosidad, Él no se alegra en la muerte del impío, y Él de manera soberana nos ha indicado que nosotros prediquemos este evangelio. Hermano, es que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, sobre quienes se van a salvar. Sí lo sé. ¿Y la gran comisión? ¿La gran comisión está en la soberanía de Dios? Sí lo está.
¿La gran comisión está cautiva? No. No. ¿Será algo justo y legítimo que querer que las almas vengan al arrepentimiento de Cristo? ¿Es algo justo? ¿Es algo legítimo? ¿O no, hermano? Déjalo eso a la soberanía de Dios. No. La palabra de Dios no está confinada, no está frustrada. La palabra de Dios está para ser predicada, aún en su predestinación, aún de la forma que fue predestinada. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios. Son hermosos los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz. La explicación de estos teólogos es que en las batallas estos ejércitos salían por años y los que traían las noticias eran aquellos corredores. Y los vigías, cuando veían ese polvo en las montañas sacudirse, podían ver que ahí viene un mensajero. Ahí vino un mensajero. Y se habían vuelto expertos de cómo, en qué posición venía y qué noticias, si traía buenas noticias o malas noticias. Hermano, el mensajero ha llegado, se llama Jesucristo, trajo las mejores noticias para la humanidad, cueste lo que cueste, más allá de mi entendimiento, más allá de mis fuerzas. Él es. Ese mensajero llegó con estas buenas noticias. El impío no tiene que perecer. No tiene que perecer. Así es, qué hermosos son estos pies que anuncian la paz. Ezequiel 18:24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido, y el pecado que ha cometido por ellos morirá. Fíjese, si el justo se aparta de su justicia, esto debe interpretarse de uno que es contado así por su propia justicia. Uno que es contado así por su propia justicia. Un pequeño religioso. Uno que simplemente sabe suficiente Biblia para aterrizar en el infierno. Me ha sucedido. Me he topado con gente que sabe tanta Biblia que no quiere saber más Biblia. No, espérate. No quiero saber más Biblia, porque estoy seguro que en que más sepa de esa Biblia, más responsable soy. Y no son creyentes, no quieren nada con el Señor, pero saben que esa Biblia trae consecuencias. No quiero saber, no, Jorge, cállate la boca, no quiero saber más. Entre más sepa yo de este Dios del que estás hablando, más responsable soy. No quiero saber nada. Este justo, por su propia justicia, se aparta. Pero esto debe interpretarse como aquel es que contado por su propia justicia, lo que él mismo ha hecho y confía en su propia justicia, por eso no teme ni tiembla. ¿Ves? No teme ni tiembla. No sé si me entiendan
Temer y temblar es de creyentes. Es algo interno. Es la veracidad de esta situación. Es lo duro y lo terrible de la situación que tenemos enfrente de nosotros. No nos estamos haciendo más jóvenes. Tarde que temprano todos vamos allá. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Es terrible. Esa es la Biblia, hermanos. Lo interesante del versículo anterior, si se fijan, ahí donde dice, ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Ninguna de las obras que ha hecho le van a ser contadas. Lo hiciste en vano. Hiciste esto en vano. No Mateo 7:22. Llegas ahí, nadie te conoce. No saben quién eres. Lo que tú hiciste, lo hiciste en tu nombre. Lo hiciste en tu nombre. Estás bajo mayor condenación. No lo hiciste en el nombre de Cristo. Entiendo. Ha de haber un poco de gozo para el enemigo meterle el pie a los cristianos. Ay, no se cayeron, chingo. Pero hermanos, este es el Evangelio. Este es nuestro compromiso. No sé, yo tengo 2 varones. Si no abren los ojos, van a terminar en el infierno. Y no sé quién dijo por allá que vas a aclamar al Dios de la gloria porque se ha deshecho de los enemigos. Se ha deshecho. Y todos tenemos en mente una idea de este mundo precioso, ¿no? Una utopía, ¿no? Ustedes saben que para que exista este mundo perfecto hay que deshacerse del mal. Hay que deshacerse del mal. Todas sus justicias que ha hecho no serán reconocidas, mencionadas. 26. Cuando el justo se aparta de la justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. 27. No obstante, el poder y su gloria son evidentes. Fíjate, este versículo, el 26. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. ¿Qué acaso no es evidente el poder y la gloria de Dios? Sin embargo, los israelitas eran ciegos, eran torpes, eran gente que tenía esta obstinación, este descaro, e insistían que el Señor no era un Dios justo. Estamos plagados de religiosos que predican esto. Primeramente los que predican prosperidad, porque al predicar esas enseñanzas no predican a un Dios soberano, sino una fórmula para obtener el éxito. Quiero que escuches con atención lo que acabo de decir. Declarar que el Señor no es justo y predicar prosperidad, lo que estás predicando es una fórmula.
para que tú seas una persona de éxito. Y eso va en contra de los decretos de Dios. ¿Y saben qué? El mundo está plagado. Si quieren tener éxito, hermanos, tengamos éxito en el Evangelio, nada más. Como siervos inútiles, que simplemente hacen lo que se les había pedido. Esto. Ahí está. No pasa más. Cuando el impío se aparta de la maldad, se ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida, hará vivir su alma. Así es, hermanos, hará vivir su alma. En el 28 dice, porque considero y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Hubo un verdadero arrepentimiento. En el 29 dice, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel, no son vuestros caminos los que no son rectos. Y en el 30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de su ruina. Llamado al arrepentimiento. Quiero que se fijen en estas dos palabras, convertíos y volveos. La palabra convertíos no está en el original. Las dos significan un giro de 180 grados. Conversión. Convertíos. Volveos a mí. Regresa a mí. Regresa. Vuélvete. Vuelve de tus malos caminos. Acércate. Ese es el Evangelio. Acércate. Dios no se alegra en tu muerte. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Gloria a Dios. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Hermano, ¿cuidas tu salvación? ¿Procuras tu salvación? ¿La procuras con temor, con temblor? Hermano, yo soy reformado. Ustedes no tienen idea cuánto reformado he conocido que vive en el pecado. Reformado. Por aquí han pasado gente que predica como ángeles. Todavía no he visto una persona que predique como una persona que... Pregúntame dónde está ahorita. Una facilidad para aprenderse textos, para leer teología. ¿Cuidas tu salvación? ¿Y eso cómo se come, verdad? ¿De qué hablas? Estás hablando en un idioma que no entiendo. Acércate a Cristo. Acércate al Señor. Fíjese lo que dice el texto, y ahí es cuando arrojad de vosotros todas las transgresiones. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay responsabilidad en ti, por supuesto que la hay. Gloria a Dios. Ezequiel, todos saben este versículo. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Un corazón temeroso, un espíritu de temor, un espíritu... Y ahí la salvación. No lo que sale de tu boca.
¿Quién de ustedes tiene un espíritu de servicio? Porque los creyentes lo tienen, ¿verdad? No tienen. No, es que yo no. No, espérate, ¿eres o no eres creyente? Porque a lo mejor en tu casa te conocen como que no eres creyente. Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor, arrepentíos y vivid. Fíjense que, y con esto voy a terminar, he estado diciendo que el Señor no se complace en la muerte de nadie, pero el Señor va a obrar justicia. Su justicia y todos sus atributos del Señor son iguales. Él los ejerce. Y a la hora de castigar, también vamos a ver su gloria. Lo que estamos haciendo es el llamado en amor de Jesucristo. El llamado en amor de Jesucristo. Como lo que estudiamos, solamente una ocasión en toda la Biblia, como si Dios estuviese rogando por medio de los hombres. Esto fue escrito para el pueblo de Israel, también es escrito para nosotros. Arrepentíos, arrepentíos, dice el Señor, arrepentíos y vivid. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos de todas nuestras maquinaciones. Arrepentíos. Vamos a darle las gracias a Dios esta tarde por lo que ha hecho con nosotros, porque muchos de ustedes ahora conocen al Dios de Israel. Hermano, y eso, por eso a algunos de ustedes les veo una sonrisa que digo, este tipo conoce a Dios y Dios lo conoce a él. Están seguros de quién es su sostén, de quién es el que los sostiene. Vamos a ponernos de pie esta tarde para darle las gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor esta tarde que nos dé fuerzas para llevar este evangelio muy importante. Cada uno de nosotros tiene que avisarle a alguien. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por lo que tú haces, por cada uno de los que has traído, Señor. Qué grande es tu gloria, Señor. Qué grande es tu poder. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, tu hermoso Hijo Jesucristo, ese varón de dolores, Señor, aquel que fue afligido por mi pecado, aquel que no conoció pecado, pero se hizo por nosotros pecado. Padre, te amamos, Señor. Más allá de mi mente, más allá de mi imaginación, tú eres Dios. Tú permaneces para siempre. Toda la gloria debe ser para ti. Toda la honra debe ser para ti. Acercaos a Él. Comprad sin dinero. Porque la salvación, hermanos, es gratuita. Cristo pagó por ella. Padre, te rogamos por estos que estamos acá. No por el mundo. Te rogamos por aquellos, Señor, que fuiste, por los cuales pagaste, por los tuyos. Padre, quiero hacer una oración especial por los hijos. Tú que eres padre hoy, sé que te preocupa la situación de tus hijos.
Están alejados de Dios, enemigos de Dios, no quieren nada con Dios, aborrecen a Dios. Solo un milagro los puede traer antes de ser destruidos. Solo un milagro puede traer a esta alma perversa antes de ser destruida. Padre, te rogamos por un milagro. Hermanos, pídele al Señor un milagro en la vida de sus hijos, porque sin un milagro estos van a perecer. Aférrense, sean como esa viuda que toca la puerta hasta que se abre. Hermanos, denle la gloria y la honra al Señor por la salvación. Padre, te damos gracias, te damos la honra en el nombre que está ante todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.